El motivo de la convocatoria de hoy es para comentaros las alegaciones que el Grupo Municipal Socialista ha presentado a la innovación del Plan General de Ordenación Urbana para la protección del conjunto histórico. El día 27 de diciembre del año pasado, este grupo, además del resto de los grupos que forman la corporación del Ayuntamiento, aprobamos inicialmente esta innovación y después, posteriormente, se publicó el BOJA del día 18 de febrero, en el que se abrió un periodo de alegaciones de exposición pública para que todas aquellas personas interesadas pudiesen presentar alegaciones al documento. Pues bien, el Grupo Municipal Socialista ha presentado 12 alegaciones que deberán ser resueltas con una intención de mejorar este documento, que consideramos que es un documento muy importante para la rehabilitación de nuestro conjunto histórico y por lo tanto consideramos oportuno presentar estas alegaciones de forma, eso sí, positiva y de forma para aportar y para complementar cosas que pensamos que se habían quedado atrás. Por otra parte, también nos gustaría comentar que, a pesar de que se han cumplido obviamente los trámites legales establecidos para la exposición pública y la participación ciudadana, sí que nos hemos echado en falta un mayor conocimiento de este documento por parte de los rondeños y las rondeñas, por parte de la población en general, porque consideramos que este es un documento vivo, es un documento que tiene que estar conformado con la opinión de los ciudadanos y, por lo tanto, sí que echamos en falta una mayor participación ciudadana en la elaboración de este documento. Por hacer un pequeño resumen de las alegaciones que hemos presentado, una primera de ellas está relacionada con las casas que están catalogadas. Hemos detectado que, a pesar de que existe un listado bastante amplio de estas casas que están protegidas y catalogadas, sí que existen errores porque hay construcciones y edificaciones que no tienen esta clasificación para ser catalogadas, y sí lo son, o en el sentido contrario, ¿no? Por lo tanto, consideramos que debiese haber una mayor información a los propietarios que, incluso, como nos han comentado, no saben siquiera si sus casas tienen o gozan de unos diferentes niveles de protección. Por otra parte, hemos echado en falta también algo que la ley exige para este tipo de documentos, para este tipo de innovación, y es un estudio complementario de tráfico y aparcamiento, más aún cuando notamos que este conjunto histórico tiene bastante problemática en cuanto a aparcamiento y tráfico se refiere. Entonces necesitaríamos un informe, un estudio complementario que, valga la redundancia, completase este documento de innovación. En cuanto a la memoria de información, sí que vemos que existen datos del anterior intento que hubo de plan especial. Es cierto que estadísticamente también hay una carencia de datos que consideramos que pueden ser actualizados y demás, que son datos que están un poquito obsoletos, y así lo reflejamos en nuestra alegación, necesario de que se actualice con respecto a datos demográficos y datos de población que consideramos oportunos, porque esta innovación se trata de un estudio a nivel conjunto de lo que es la sociedad y específicamente de este conjunto, del conjunto histórico. Por otro lado, también una alegación se basa en una moción que este Grupo Municipal Socialista presentó en referencia a la despoblación. Como todo es sabido, y además hay noticias recientes, la zona del conjunto histórico está perdiendo población. Eso es una realidad que a nivel estadístico es fácilmente demostrable, y en la herramienta, en esta innovación, echamos de menos una solución concreta, una solución específica que acabe con este problema que acusan ya barriadas como, por ejemplo, son la Ciudad o el barrio de Padre Jesús. Necesitamos que haya algo más concreto en esta herramienta, y así lo manifestamos en nuestras alegaciones. Además, también sugerimos que anteriormente, en corporaciones anteriores, se hicieron viviendas en Calle de la Luz, Calle Aurora, eran grandes viviendas que se dividieron y pudieron adaptarse y pudieron habilitarse viviendas para jóvenes, por ejemplo, que tienen esta necesidad de acceso a estas viviendas. Por otra parte, también queremos hacer hincapié en que existen muchos solares abandonados y también muchas edificaciones que están en ruina, y esto es también un problema que necesita de una solución concreta y específica que tampoco hemos encontrado en la innovación, y por lo tanto consideramos que solares en el conjunto histórico, ya no solamente por lo que estéticamente supone, ¿no?, sino por la problemática que esto da al conjunto histórico de nuestra ciudad, debiera
ser solventada, con diferentes soluciones que a nivel urbanístico pues, son posibles y de hecho se están estableciendo en otros ayuntamientos, como por ejemplo el Ayuntamiento de Jerez. Por otra parte, solicitamos que los contenedores pues se soterren en esta zona, en la zona del conjunto histórico. Si bien que hay zonas determinadas en que no permite este soterramiento, sí que se acondicione de manera que se revista para evitar el impacto tanto visual como también en lo que se refiere pues, a olores o a otras problemáticas que la ubicación de contenedores de residuos pues, establece. Por otra parte, también una moción que el Grupo Municipal Socialista presentó y que contó con la aprobación de la mayoría del Pleno fue la moción respecto a la eliminación o soterramiento del cableado. Pues también la hemos adjuntado pues, a estas alegaciones, igual que ocurre pues, a veces pues, con determinadas fachadas que pues, de determinadas casillas o, por ejemplo, cableado que se encuentra en desuso. Consideramos que es necesario en esta herramienta pues, la eliminación de este cableado que ya no está en uso. Por otra parte, también otra moción que presentó el Grupo Municipal Socialista era la moción respecto a las plantas exóticas e invasoras y ya nos lo comentaron los técnicos y los profesionales en este tema. El ailanto, sobre todo, que está en los jardines de Forestier y en la cornisa de nuestro Tajo, tiene un efecto rupícola que está deteriorando la roca, que está deteriorando las cornisas, algo que nos preocupa, algo que parece que se quedó en un estudio, pero que consideramos que es una amenaza a nuestro patrimonio histórico y por lo tanto también lo adjuntamos a estas alegaciones. De nuevo, por otra parte, queremos saber también la composición de esa comisión que evaluará la licencia en el conjunto histórico, porque creemos que debe ser ejemplo de objetividad y profesionalidad, ya que bueno, pues esta comisión se va a encargar, obviando el trámite de cultura, lo que agilizará mucho más la emisión de licencia, pero queremos tener concretamente cuál es la composición de esta comisión del conjunto histórico. Por otra parte, creemos también, y así lo solicitamos, que se inicien los trabajos para la declaración como bien interés cultural de la Alameda del Tajo. Es cierto que está en una zona de protección por las cornisas del Tajo, que ya son bien de interés cultural, y la Plaza de Toros, pero consideramos que la Alameda tiene las razones suficientes también para considerarse como tal. Por otra parte, también vecinos y vecinas del conjunto histórico nos han solicitado que se busquen, cosa que tampoco aparecen en la herramienta, pues soluciones arquitectónicas relacionadas con la instalación de placas fotovoltaicas en las viviendas, ¿no?, de autoconsumo. Entonces consideramos que hoy en día afortunadamente existen soluciones arquitectónicas posibles con materiales acordes a este conjunto histórico, como pueden ser la pizarra, pueden ser la teja, pueden ser madera, para revestir estas placas solares y que por tanto se pueda dar licencia a la ubicación de las mismas en las viviendas del conjunto histórico. Por otra parte, algo que el Grupo Municipal Socialista pues ya ha manifestado en diversas ocasiones es la rehabilitación de la barriada de Las Peñas o popularmente conocida como Las Espeñas. Consideramos que esta es una barriada de urgente como preferencia, ¿no?, a la hora de rehabilitarla. Consideramos que quizás las vistas de Ronda desde allí son una de las más importantes, se ve desde el Parque Nacional, con toda la que es la Colegiata de Santa María, la Iglesia del Espíritu Santo, todo lo que son las cornisas del Tajo. Consideramos que es una barriada muy interesante a la hora de ampliar este conjunto histórico y por lo tanto así también lo hemos solicitado. Esperemos que bueno, pues que se tengan en cuenta estas propuestas y estas modificaciones o estas aportaciones de este grupo municipal para, ya digo, para enriquecer mucho más pues esta innovación y por lo tanto pues así lo hemos considerado, adjuntando también, como ya digo, las mociones que el Grupo Municipal Socialista ha presentado en referencia a la defensa del patrimonio histórico en el conjunto histórico.